si él llega a ocupar la diputación ahí en el estado? Bueno, lo más importante lo que vamos a hacer es primero revisar la legislación de nuestro estado, en qué forma está aplicándose, qué es lo que no se está aplicando, para que lo aterricemos ya a la sociedad. Porque hay muchas cosas que están legisladas, pero no se sabe ni se tiene conocimiento de ello. Y hay veces que se legisla en una violación total de garantías hacia la ciudadanía. Tenemos que ocupar el plebiscito y el referéndum, que son dos formas que la ciudadanía puede evitar que un gobierno esté haciendo legislaciones al vapor o sin fundamento hacia la sociedad. Eso lo hicieron en algunas partes donde se le quitó hasta la tenencia de la tierra en algunos estados. ¿Por qué? Porque se hizo el plebiscito. Entonces queremos que también la propuesta es trabajar en el área donde te emanó el voto. Porque a veces ya llegan las personas, ya no nos volvemos nunca a ver durante los 3 años. Y yo creo que también debe de darse esa relación muy cercana con quien quede en la presidencia municipal, con el gobernador, para que conjuntamente con las instituciones federales se puedan bajar y aterrizar los programas y sean abiertos a la ciudadanía, al que menos tiene, no a los que tienen, porque por eso vemos que el que tiene se enriquece cada día más y más. Y el que menos tiene se empobrece cada vez más. Sí, y otra cosa que sí pienso, yo no voy a ser de los que, como dicen algunos, voy a renunciar al 70% de mi sueldo, no. Yo lo que pienso hacer es tomar todo el dinero, pero ese 70 sí tratarlo de bajar en la gente que más necesita, ayudando a que alguien ponga un negocito de 2,000 pesos, de 3,000 pesos. O sea, tenemos que ayudar a la sociedad a que se despegue de esa pobreza tan marcada que los mismos gobernantes o mandatarios provocan en nuestro estado. No puedo hablar así definido porque si dicen voy a quitar el trabajo y voy a hacer más empleo, digo, primero abre el mercado, primero ve qué vas a proveer o qué vas a programar en la sociedad para que se pueda dar ese cambio. Pero sin embargo yo me he fijado que realmente todavía el electorado somos ignorantes y queremos escuchar, les voy a dar esto y les voy a dar, o sea, ¿cómo piensan los gobernantes hacer eso? O sea, es imposible. Sí, no, y hay manera, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo me voy, porque pienso hacerlo, me empiezo a meter en una situación de comenzar a buscar todo tipo de árbol frutal. Entonces, así poco a poquito en tu sección, en tu distrito, más allá de tu distrito vas a comenzar a sembrar. Yo quiero ver el día de mañana que el limón tan caro, que está ahorita a 40 pesos, que tú puedas agarrarlo de un árbol que estés regando afuera de tu casa, que tengas una fruta afuera de tu casa y puedes sosegar el hambre, no acabarla. Eso es lo que podemos hacer iniciativas que sean lógicas, reales y visibles y al alcance. Claro, si quieres todo sacarlo de los diversos programas federales, pues no va a haber, ponle de tu bolsita, ¿verdad? O sea, estás ganando muy bien como para que compres así o hagas un viñedo para que estés regalando, no negociando, regalando y provocando que en la sociedad exista ese tipo de servicio mutuo, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer un cambio, poco, pero lo podemos ir haciendo. Un tipo de servicio mutuo, estamos hablando como de trueque. Yo planto limones, pero tú me das manzanas, por decir algo. Sí, claro. ¿Y por qué no ir con los ejidatarios, tanta tierra que está así, sembrar, que siembren tomate, papa, ¿no? En pedacitos, hacer los famosos huertos familiares, caray. Ayudar a los ejidatarios. Exacto, ayudarlos. Tienen esas tierras no por gusto. Así es. O sea, las tienen detenidas por falta de recursos. Entonces sí tenemos que legislar, ver la economía de cada municipio, verla, porque ya yéndonos más allá de lo que es tu distrito, tienes que legislar en base a las problemáticas que cada municipio tenga y comenzar a hacer que los legisladores que vienen siendo los candidatos que queden en ese momento se pongan a trabajar. Parece ser que les invitan a reuniones sociales y después terminan y vámonos a tomar un café y una cervecita. Yo afortunadamente no tomo. No soy dado a las fiestas y por ello pues voy a ir a trabajar y me voy a regresar a mi municipio de Gómez Palacio.
para ver qué es lo que quiere mi gente, ¿no? Y si tengo que gestionar ante la presidente o presidenta, quien quiere en el municipio, pues voy a ir a visitarle. Mira, hay este problema, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos subirlo en el Congreso? ¿Cómo quieres que hable con el gobernador? Si es necesario bajarlos de la manera federal, vamos a tratar de hacerlo. Muy bien, entonces estamos suponiendo que va a quedar aquí, ya él ya es diputado, va a tener aquí una casa de gestoría para que la gente... Permanente. No va a ser temporal, no va a ser yo voy a estar viniendo, no se acaban las reuniones del Congreso y me regreso inmediatamente para poder seguir atendiendo a la gente. Tenemos que demostrar a las candidaturas independientes que trabajamos diferente, que pensamos diferente, que tenemos una capacidad de representar a nuestros ciudadanos. Y no caer en esos errores. Yo veo mucho error de que es que yo voy a apoyar un partido, o sea, la partidocracia no ha dejado nada. Ya hay que quitar la partidocracia de la representatividad para hacer un México, un Gómez Palacio, un estado de Durango diferente. Yo les invito a todos a que apoyen las candidaturas independientes. Yo creo que es una manera de ir sacando tanto astargo político y que no se dejen vencer por una despensa, por 200 pesos. Es lo que quieres durante 3 años, una despensa y 200, 300, 500 pesos. Yo creo que podemos, los que lleguemos a un cargo, dar más allá de eso y que la gente lo vea, lo viva, lo sienta y que diga, vamos a seguir peleando estas candidaturas independientes y ir impulsando a ciudadanos. A ver si luego a Héctor Becerra el día de mañana o a ti, ya en un cargo de elección popular, que dicen, estás soñado, aquí me eligieron loco, ¿no? Si te recuerdas, Becerra, que me dijeron, estás loco, pues miren hasta dónde está llegando la locura, ¿no? Una locura de representatividad, ¿no? Juan Carlos, se me ocurre una cosa, y que tú fueses el promotor de la misma. La candidatura independiente la trata el INE como a cualquier partido político. De hecho, tienen aparentemente los mismos derechos y las mismas prerrogativas, ustedes. Incluso les van a dar hoy una coca, les van a dar una coca. Bueno, fíjense, los partidos políticos que nos han sangrado toda la vida tienen derecho, aunque pierdan, a una diputación, a una regiduría plurinominal. ¿Por qué causa, motivo, razón los independientes no van a tener derecho a una diputación o una regiduría plurinominal? El mecanismo sería el siguiente. Si en el estado de Durango hay 10 candidaturas independientes que se sumen y si rebasan el porcentaje que pide el INE para darles una diputación, una regiduría, que se lo den, ¿a quién se lo van a dar? Al que haya sacado más votos. De los candidatos independientes, al que haya sacado más votos, pues no ganaste, pero vas a ser diputado independiente pluri. Digo, sería lo más justo, ¿no? ¿Qué te parece? No, pues muy buena iniciativa que la vamos a legislar, ¿no? Sí, tenemos que abrirle ya el espacio a todo lo que los partidos manejan, porque ellos son los únicos. Siempre he dicho que son como centros de recopilación o acopio de futuros representantes, ¿no? O sea, es como una fuente de empleo, ¿no? Pero ya perdieron ese tipo de reclutamiento, ya se perdió, ya ni respetan a sus militantes. Yo no veo a la gente que diga, yo mi fidelidad a X partido, pues cuántos no se ven en todo el tiempo. Yo creo que ahorita tenemos ya que elegir a las personas, ya no las siglas. Si ves a una persona en X, elígela a esa persona, para hacer que los partidos elijan ciudadanos. Y si no, irlos eliminando para que entonces exista una representatividad genuina de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer ya, ese cambio. Aquí mi compañera Silvia pues siempre ahorita me ha estado ayudando, son los que nos ayudaban a hacer de comer, a la avanzada, cuidando que... Ahorita le voy a preguntar así. Claro, y así como ella, una ciudadana común y normal, así todos ustedes que nos están viendo, ¿por qué no creer en un cambio? ¿Por qué no? Dicen, es que van a hacer lo mismo. Pues dame la oportunidad. Si ya logramos a través de mesas demostrando, defendiendo la ley de un ciudadano, ¿por qué no me permites llegar a una legislación y entonces demostrarte que podemos hacer esos cambios y que se deben de visualizar, que se deben de ver, y ya comenzar a impulsar y ayudar tal vez el día de mañana a muchas ciudadanas, ciudadanos que digan, no, Juan Carlos, ayúdame? Claro que sí te voy a ayudar, porque sí queremos que ya esto se llene de ciudadanos y que se quiten esas familias que controlan toda la nación. Hay que quitarlas,
poco a poquito, que se enseñen a salir a trabajar, porque si sacas a un político de ellos, no saben ni cómo trabajar, no saben vivir más que de esto. Y si fuera de esto, pues yo creo que lo más adecuado era servir, ¿no? Servir bien a la gente. Yo estoy viendo esto como una solicitud de empleo, no como un cargo, sino como que les estoy pidiendo que me contraten para ir a trabajar y les tengo que rendir cuentas a ustedes, ¿no? Es de lo que estoy buscando. Es que de hecho eso es, todos los el electorado, al dar nuestro voto, estamos dando nuestra aprobación a que determinado gobernante nos gobierne en tal puesto. Nosotros le estamos dando el empleo a ese candidato. Nos están contratando. Los estamos contratando. Entonces, yo no sé por qué a veces el mandante viene siendo, mi mandante viene siendo a un cero a la izquierda, cuando es el que manda. Nosotros los ciudadanos somos los que mandamos, por eso es mandante, y los que esperamos un cargo somos mandatarios, servidores de ustedes. Siempre hay que tener ese concepto, que por favor tengamos ese concepto, esa idea, ese concepto, esa creencia y esa seguridad de que nosotros somos los que estamos contratando a la persona. Si no nos sirve, entonces vamos a despedirlos. Sí. Vamos a decir, no me serviste, te contraté para este puesto y como no me serviste como yo estaba esperando, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pero todavía nos falta mucho, compañeros, para hacer eso. Necesitamos concientizar a la gente. Por favor, hay que tener dignidad, hay que saber recibir lo que nos entreguen, pero sin que nos estén comprando nuestra dignidad, nuestra mente. Nosotros tenemos que elegir a la persona ideal para que esa persona nos represente. Si no, y se ponga a trabajar. No está llegando a un cargo para sentarse, levantar la mano, no, que exponga, que se oponga a muchas de las cosas que vea que violentan los derechos de los ciudadanos y haga iniciativas y cuando esté solo, hacerlo ver a través del plebiscito, a través del referéndum. Miren, se está violando este derecho y vamos a sentar mesas para que se levanten firmas y ustedes mismas tengan conocimiento de lo que se quiere decretar o porque hay que tomar en cuenta que el sueldo que estamos pagando es muy elevado. Sumamente elevado. Entonces, ese lo pagamos nosotros. Y también vemos, porque nos llegan por medio de Facebook, de Twitter, de redes sociales, cómo se están durmiendo los que deben estar legislando. Sí, por las fiestecitas, ¿no? Y estarse gastando el dinero del pueblo y en vez de estar viendo qué es lo que requiere el pueblo, no, estaban ellos en su mundo, yéndose a las playas, comprando quintas, o sea, no, ya, yo creo que, sí, yo sí pienso llegar a legislar con un cambio y se tiene que visualizar en todos los sentidos. Primeramente, Dios, pensamos que si la ayuda viene de la ciudadanía, ayúdenos a que se logre esta visión en la ciudadanía. Ahorita que regresemos, vamos a hablar con Silvia Tenorio. Es una persona muy importante dentro de esta campaña que está haciendo aquí el candidato a la diputación por el distrito 11. Entonces, vamos a un corte, regresamos con Silvia Tenorio y a despedirnos del candidato. Muchas gracias. No, ¿sabes qué? Vuelve a